Rosario Villar, soy su tutora de geografía. Bueno, ya estamos en el primer bloque del 2022 y llegamos a la unidad 4. Esta unidad se tiene que cubrir del 11 al 21 de octubre. Y acá es muy importante, por eso vamos a tener una reunión, digamos, emergente, ¿no? Ahorita les digo la fecha. Eh, y bueno, se empiezan a recibir actividades desde el 19 hasta el 23 de octubre. Y tenemos después la actividad integradora. La actividad integradora se va a abrir el 15 de octubre y cierra el 21 de octubre. Entonces aquí sí vamos a tener como 4 días solamente para hacer prácticamente la unidad 1, la unidad 4, lo siento. Y después pues ya prácticamente entramos a la última parte del curso. Entonces pues solamente hay que tenerlo bien en cuenta. Y recuerden que el 27 de octubre pues ya se cierra y concluye el curso. Entonces todo debe de estar listo a final de este mes, ¿vale? Aquí les pongo las fechas y recuerden que solamente por esta ocasión vamos a tener una sesión extraordinaria el sábado 15 de octubre de 6 a 7 pm, ya que ese mismo día abre la actividad integradora. Entonces hay que tener pendiente no solamente esta sesión, sino la del sábado 15 eh, para que la puedan atender, ¿vale? Después les recuerdo pues las vías de comunicación, el Classroom, el canal de YouTube y el Drive. Ustedes tienen colgados todos los videos ya en el canal de YouTube y también posteados los mismos videos de cada sesión sincrónica en la plataforma, en el foro de dudas. Ahí posteo los videos, entonces la liga para que puedan ustedes abrir el canal de YouTube y la liga para que puedan ver, digamos, todos los documentos que les comparto en cada sesión y son perfectamente descargables, ¿vale? Entonces, esta es la unidad 4 que se titula Geografía Política. El objetivo de esta unidad básicamente es responder cuál es la importancia de conocer estos elementos y su influencia en el estudio de la disciplina, es decir, cuáles son estos elementos. Pues primero, qué es la definición de geografía política, su formación, su evolución, sus objetivos, las ideas geopolíticas de autores alemanes, británicos, estadounidenses, así como la relación entre geopolítica y las relaciones internacionales. Lo más importante de esta unidad es entender la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Geografía política como aquella que se encarga del estudio de las divisiones políticas, de las fronteras políticas. Recuerden que las fronteras no es una, digamos, invención natural, sino es una invención humana, ¿no? Entonces, las fronteras pues las hacen los hombres, básicamente, si lo podríamos decir de alguna manera. La competencia es explicar de forma oral o escrita ideas, opiniones, conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades mediante la elaboración de mapas conceptuales y ensayos de reflexión para vincular temas básicos de la asignatura y su relación con la disciplina. ¿Qué vamos a aprender aquí? Pues la experiencia de aprendizaje básicamente es que ustedes elaboren un mapa conceptual ilustrado sobre los principales contenidos de esta unidad. Entonces, lo que vamos a estudiar en la unidad 4 es principalmente la definición de geografía política y cómo es que esta se diferencia de la geopolítica. La geopolítica es una disciplina que surge a partir de digamos, del periodo de entreguerras, desde la primera, segunda y después del periodo de la posguerra, y nace bajo una visión estratégica del espacio, es decir, ¿cómo podemos tener una visión estratégica del espacio? Pues el espacio es un recurso, ¿no? Y es un recurso que es importante conocer para poder hacer uso de este. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, México está situado entre dos mares, entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Entonces eso lo hace, digamos, un espacio idóneo en términos de comercio y turismo, ¿no? Entonces pues México podría utilizar su ubicación geográfica también para detonar, digamos, algunos sectores de actividad económica, como puede ser el turismo, pero también ha sido el factor su ubicación geográfica y este tener dos mares, dos océanos, lo siento, le ha facilitado lo que es el manejo del petróleo, ¿no? Para intercambiarlo vía marítima.
Recuerden que la mayoría de los cargamentos de petróleo se hacen vía mar, no es terrestre. Entonces, bueno, esto digamos que nos deja un poco claro la importancia de la geopolítica, es decir, una mirada estratégica del espacio, es decir, cómo hacemos uso estratégico del espacio, y de ahí, por ejemplo, también podemos entender por qué Cuba es importante para Estados Unidos, ¿no? Y porque el control, por ejemplo, de algunas islas como Puerto Rico, que es un país independiente pero que está bajo la protección de Estados Unidos, y digamos que allí tienen una base militar, justo porque la posición de Puerto Rico es estratégica para la seguridad del espacio aéreo estadounidense. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Esta unidad tiene 8 subtemas: la definición de geografía política en el contexto de la ciencia geográfica, evolución y conformación de su campo de estudio, objetivos, principios, métodos y fines de la geografía política, determinismo geopolítica en Gran Bretaña y en Estados Unidos de Norteamérica. Como bien les dije, la geopolítica surge en un contexto de guerra, entonces pues por cuestiones digamos tal vez no tan obvias, pero sí con respecto a la expansión de las fronteras política y económica, pues surge en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Tenemos la geopolítica en Alemania, los postulados de las herencias ideológicas contemporáneas como los elementos de dominio. El caso de México, o sea, es importante y eso es lo que van a ustedes a discutir en su foro de reforzamiento, pues por qué la importancia de México en su ubicación geográfica y en estos dos aprovechamientos de los recursos, digamos el mar, el acceso al mar como un recurso, ¿no? Entonces, en el 4.8, en el subtema 4.8, vamos a analizar los factores geopolíticos incidentes en las relaciones internacionales, las fronteras, estrechos marítimos, recursos naturales y el transporte. Entonces, estos son, digamos, las temáticas que vamos a revisar en esta unidad 4, y después me enfoco en la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje básicamente es revisar dos textos, el texto de Marcu, que es la nueva geopolítica de las migraciones. Recuerden que su incidente crítico y su problema prototípico es la migración centroamericana en México, que es migración de tránsito, de destino y pues actualmente también de refugio. Entonces, pues vamos a entender esta geopolítica de las migraciones, ¿no? Después, el segundo texto que tienen que revisar es las reconfiguraciones geopolíticas de la frontera sur en México, justo porque se relaciona con el incidente crítico. Se tiene que elaborar un documento Word, un mapa conceptual. Este mapa conceptual yo les pido que por favor lo ilustren. No solamente se trata de que planteen los conceptos y tampoco que definan con demasiada exhaustividad los conceptos, sino que en sus propias palabras puedan plasmar el concepto y plantear solamente las palabras claves en este mapa conceptual y que por favor lo ilustren. Entonces, después integra un párrafo, o sea, después de este mapa conceptual, lo tienen que elaborar en Word o en Google Docs o en PDF, pero lo pueden elaborar en Word y después pasarlo a PDF, transformarlo a PDF. Pero al final de este mapa conceptual tienen ustedes que elaborar un párrafo en donde expliquen qué es lo que comprenden o cuáles son los elementos que a ustedes les ayudan a entender digamos la unidad, pero en relación con su problema prototípico y con su incidente crítico. ¿Y esto por qué? Porque como lo dice aquí, el propósito es relacionar los conceptos básicos de la geopolítica con el campo de las relaciones internacionales. Es decir, voy a extraer los conceptos básicos de geopolítica que puedo usar en las relaciones internacionales y después, ya que tenga mi mapa conceptual, yo voy a explicar en un párrafo qué es lo que a mí me aportó el contenido de ambos textos, es decir,
tanto de la información sobre qué es geopolítica, cómo es que puedo analizar la migración, las migraciones internacionales, cuál es el papel tal vez de la frontera sur en esa migración, digamos, de centroamericanos a México, y entonces voy a conjuntar todo lo que he aprendido en la unidad 4, el incidente crítico, el problema prototípico, y ese parrafito que yo escriba de conclusión, pues debe de manifestar eso, ¿no? Tanto que yo revisé mis lecturas, que conozco el incidente crítico y que estoy pensando tal vez cómo es que mi visión sobre la frontera sur cambia a raíz de entenderla como un espacio geopolítico, un espacio estratégico, ¿no? Puede ser desde el enfoque de la seguridad nacional, puede ser como un enfoque tal vez de un espacio donde se pueda hacer uso de la mano de obra de los migrantes en algunas zonas agrícolas en México, puede ser también como una cuestión de conflicto, ¿no? Entonces ustedes van a decidir eso y plasmarlo en un parrafito en las conclusiones de ese mapa conceptual. Eso es muy importante para que tengan una buena calificación. Después lo van a guardar bajo el código LR, licenciatura en Relaciones Internacionales, unidad 4, apellido paterno, nombre, experiencia de aprendizaje. Recuerden que debe de ser en un formato relativamente, pues, no muy pesado, ¿no? Porque es un peso máximo de 1 megabyte. Si tienen algún problema y no pasa el archivo por algún motivo, pues me pueden poner la liga de su documento en su Drive. Entonces, ahorita vemos un ejemplo, ¿vale? Recuerden que es importante que pues incluir imágenes, aquí les dicen, incluir imágenes, sacar solamente las ideas principales, agregar las referencias bibliográficas, que estas referencias bibliográficas sean confiables, que su redacción y ortografía sea buena, y que la comprensión y la claridad argumentativa de su párrafo pues sea clara, ¿no? Entonces eso es lo más importante de la experiencia de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, todo ha quedado claro. Por Gracias. el momento no, profesora. Ok, va, sale. Entonces en el foro de reforzamiento, ustedes van a, bueno, primero el tema es analizar la importancia geopolítica de los mares en México para entender su posición en el mundo y la forma en que puede insertarse adecuadamente en la política internacional. Como les dije, no es común que un país tenga dos salidas grandes al mar, ¿no? Eso constituye un riesgo actualmente con el cambio climático y la elevación del nivel del mar. Por ejemplo, en esta década, como ya lo vimos en la unidad 1 con la parte del proceso de certificación, pues México va a incrementar como las sequías en algunas zonas, principalmente en el norte y en el Bajío, y nos va a tocar un poquito a nosotros en lo que se llama la región centro, ¿no? Centro, Bajío y norte. Vamos a sufrir una importante desertificación producto del cambio climático. Pero otro efecto también es que se va a aumentar la intensidad y la frecuencia de huracanes, ¿no? Entonces, el tener dos océanos, pues no solamente es una posibilidad, ¿no? Sino también es actualmente un riesgo por este cambio climático que se está viviendo, pero económicamente dos salidas sí, una posibilidad en términos económicos, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esa posibilidad? Pues porque se pueden utilizar, digamos, México tiene el privilegio de tener mares cálidos, ¿no? O sea, no tiene mares helados como si lo tienen, digamos, en Norteamérica, o sea, en Estados Unidos y Canadá, y en Sudamérica, digamos Chile, Argentina, ¿no? En la Patagonia. Entonces, al tener, digamos, aguas templadas a cálidas, pues eso permite pues que haya un gran apogeo del sector turismo y también
pues que se puedan utilizar para vacacionar, ¿no? Entonces eso también da una gran riqueza en términos de la explotación de la pesca. También, por ejemplo, hace una semana estaba leyendo que en Colombia inventaron unas pequeñas como lámparas que, que solamente utilizan agua salada, ¿no? Y más o menos les duraban a las personas 45 días. Entonces imagínense el tener agua, ¿no? Agua salada que potencialmente se podría convertir en, en una lámpara, ¿no? Entonces eso también se puede utilizar, digamos, para otras cuestiones, que sería como una fuente alterna de energía, por ejemplo. Actualmente, por ejemplo, hay unos en Arabia Saudita ante, digamos, el incremento de las sequías. Hay proyectos que están financiando de cómo se puede potabilizar el agua salada, ¿no? Entonces hay un proyecto en México, en la península de Baja California, donde también se plantea pues la desalinización del agua para que sea de consumo humano, ¿no? Entonces, pues todo esto, digamos, en el nuevo contexto, debemos irlo pensando, ¿no? O sea, cuáles son las ventajas y las desventajas que nosotros tengamos dos amplias salidas al mar. Entonces, sobre esto reflexionan, digamos, un texto y un video. El primero que les piden ver es Rodríguez Navarrete, Estados Unidos, esa es una lectura. Estados Unidos está muy contento de que los mexicanos hayan olvidado los mares, ¿no? Entonces vamos a revisar este textito, que es un texto periodístico, y después revisar este video, que es de Eduardo Rodríguez Torres, Vértice Internacional, la geopolítica de los mares. Y la pregunta que se va a reflexionar en el foro de reforzamiento es cuál es la importancia de los mares para la geopolítica mexicana. Se debe de elaborar una cuartilla entre 3 o 4 párrafos que contengan introducción, desarrollo y conclusiones, poner sus referencias y realizar dos comentarios a sus compañeros, ¿vale? Entonces, los comentarios, como yo siempre les digo, no solamente es, me parece muy bien, compañero, estoy de acuerdo contigo, sino que les hagan preguntas, que les comenten sobre el contenido de su réplica, pero todo en un ambiente de respeto, ¿no? Y cordialidad. Entonces, aquí les pongo en rojito cuál es la pregunta más importante, o sea, la pregunta guía que van ustedes a desarrollar en esos 4 parrafitos. Y les decía que no solamente piensen en los mares como una cuestión económica o de seguridad nacional, sino también, por ejemplo, invitaría a pensar, como en este caso, en una posibilidad de riesgo ante el cambio climático, que es un problema inminente, o como puede ser también pues otros usos que no necesariamente pues son ni económicos ni de seguridad, ¿no? Pero pues que piensen en esta situación de el uso estratégico o no que pueden tener los mares para México. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ustedes, aquí nos encontramos ya en la carpeta de geografía, tienen cada una de sus unidades, unidad 1, 2, 3 y 4. Aquí está la lista para que por favor pasen asistencia. Y después acá tenemos la unidad 4, ¿no? Y me van a decir, ¿qué tenemos en esta unidad? Bueno, pues vienen todas las lecturas que les están diciendo que revisen, ¿no? Esta, que se llama Reconfiguraciones geopolíticas de la frontera sur, crítica de sus gramáticas transnacionales. Después viene esta lectura de Silvia Marcú, La nueva geopolítica. Entonces aquí ya está descargada. Voy a hacer esto mismo tanto en el foro como aquí en el Drive, para que aquí yo ya les puse en PDF digamos el periódico
que es la nota de Estados Unidos está muy contento de que los mexicanos hayan olvidado los mares. Aquí está la nota periodística. Y también acá viene un ejemplo. Estas son las conclusiones que escribió, por ejemplo, una compañera con sus referencias bibliográficas. Entonces a mí me pareció útil para ustedes que tuvieran un ejemplo de qué fue lo que se hizo, ¿no? Unas breves conclusiones con, digamos, en formato APA, todas las citas. Y después aquí está el mapa conceptual ilustrado, ¿no? Geopolítica, el concepto de geopolítica, las relaciones internacionales, la frontera, la migración, imágenes, imágenes, imágenes. Y aquí están las conclusiones y las referencias bibliográficas. Yo lo único que hice fue cambiarle en lugar de fuentes, referencias bibliográficas, e hice correcciones en el documento Word que ustedes les compartí aquí, ¿no? Aquí está, ya las correcciones. Entonces, aquí les dejo un ejemplo para que se guíen. También aquí tienen las rúbricas de la evaluación, de la evaluación de aprendizaje, y la rúbrica, digamos, lo que es la importancia de los mares se llama talasopolítica. Entonces aquí está la rúbrica del foro de reforzamiento. Aquí también van a tener ya la presentación, que es la que yo les estoy haciendo el día de hoy, y el contenido de la unidad. Entonces acá yo les resumo todo lo que está en plataforma y se los pongo a su disposición. Ustedes lo pueden descargar en PDF. Entonces acá le ponen descargar, archivo, descargar, y lo descargan en PDF o en Word si lo quieren resumir, ¿no? Aquí viene todo el contenido de la unidad, subtema por subtema. Entonces también está disponible para ustedes. ¿Qué más? ¿Qué me faltaría? Entonces, esto es todo lo que ustedes ya tienen en la carpeta de la unidad 4 para que ustedes revisen. Hasta que haya alguna duda, comentario, sugerencia. No, profesora, gracias. Ok, va. Entonces, si hay una duda, déjenme ver. Aquí estoy. Sí, Frida. Perdón, maestra, es que tenía, bueno, no es una duda como tan importante, pero es que quería saber si el mapa, si lo podíamos hacer en Canva y ya después pasarlo en PDF. Sí lo puedes hacer, pero en este preciso momento el único problema es que si lo haces en Canvas para descargarlo, no sé si o sea, creo que lo tendrías que pagar. Entonces, para que lo descargas en PDF, Mónica, creo que Hasta donde yo sé, bueno, que yo lo he hecho en Canva, no se tiene que pagar. Solo como se descarga muy pesado, pues lo descargas y los tienes que subir a Drive, pero hasta donde yo sé, no. Hay plantillas gratis. ok, entonces si lo descarga en PDF, no necesariamente tendría que pagar. Sí, hasta donde, bueno, lo que me ha tocado, yo nunca he pagado, jamás. Ok. Hay plantillas por las que sí se pagan, pero creo que te aparece un signo de pesos al lado. Ok, entonces Frida, sí lo puedes hacer en Canvas sin problema, solamente que cuida que sea una plantilla de que no tengas que pagarlo para que lo puedas descargar en PDF, porque si no me van a tener que pasar la liga. Entonces, si lo hacen en Canvas y si lo hacen, bueno, voy a crear un nuevo documento. Entonces, vamos a poner ahí un ejemplo. Yo les pediría que pusieran su nombre completo, su correo electrónico,
porque yo sé que les recuerdo cada rato, pero es importante que generen una liga compartida, porque, por ejemplo, varios me entregaron una liga que no era compartida, y entonces cuando la quería calificar no la podía calificar, y entonces luego no los podría ubicar. Entonces pues por eso también requiero, en caso de que sepa que no se abra y que es una liga porque no han compartido la liga, y luego a veces me preguntan, profesora, pero es que yo sí la veo en mi computadora, y dices, pues sí, pero o sea, tú la ves porque tú eres la persona que generaste el archivo, pero yo necesito que sea pública esa liga para que yo la pueda visualizar, ¿no? Entonces eso ha sido muy chistoso, ¿no? Entonces, bueno, nombre completo, correo electrónico, relaciones internacionales, geografía, unidad 4, y después acá lo que van a poner es la liga. Si lo haces en Canvas, Frida, vas a poner la liga compartida. Ahí ya le voy a poner liga compartida de Canvas, y me vas a poner aquí las conclusiones o reflexiones. A mí me gusta ponerle reflexiones finales, o sea que las piensen más como una reflexión, las reflexiones finales y las referencias. Entonces, ustedes, una vez que ya hayan llenado todos estos rubros, lo que van a hacer es ir a archivo, descargarlo en PDF y subirlo a plataforma, ¿no? En ese caso es la alternativa que yo te podría ofrecer si lo haces en Canvas. No sé si hay alguna duda que tengas. No, eso todo bien. Va, entonces sería importante que lo realizaras, digamos, o sea, con una liga compartida, y es la única situación. Control C, y acá lo dejamos en las referencias, y ya ese archivito se los dejo ahí listo como para que ya lo tengan a la mano, tanto las referencias como todo lo que tiene este archivo, ¿vale? Entonces pues esa sería la única situación, en caso de que lo decidan hacer con otro que no sea Word, que sea en Canvas. Pero acá por favor pónganme la liga compartida y que se cercioren que es compartida, ¿vale? ¿Qué otra cosa más? Les voy a poner, acá está la plataforma, esta es la unidad 4, acá ya tienen activo el contenido. Este mismo contenido que ustedes tienen acá es el mismo que ustedes pueden descargar desde el Drive, con todo lo que ustedes acá observan. Acá obviamente pueden ver los videos, ¿no? Las ligas, ahí solamente en el Drive están las URLs para que ustedes puedan revisarlas, pero el contenido es el mismo, ¿vale? De esto también para Andrea, sobre las fechas. Sí, profesora. Recuerda, Andrea, que ahorita voy a una sección que es muy importante que ustedes siempre tengan así como súper clarísima. Es que revises acá, mira, en esta parte donde dice bienvenido, acá vienen todas las fechas. Entonces, unidad 4 del 11 al 21 de octubre, unidad 3 del 27 al 10 de octubre, unidad 2. Sí, justamente, perdón, yo checo esas siempre en todas mis materias, Ajá. pero venían mal mis fechas porque ahorita justamente yo estoy acá. Ajá. Me aparecía en la unidad 4 Uh-huh. del 16 al 21 de octubre. Ah, ya. Ok, ya entendí el problema. Ajá. Entonces, Entonces ya le di a actualizar y todo, pero pues no. Y era como mi duda, porque yo no sabía cuándo tenía que entregar mis tareas. ok. Bueno,
esta es, bueno, acá era para que justo yo ahorita dije, bueno, pues para que quede claro dónde se pueden revisar. Aquí están las fechas, pero si por algún motivo también están en el plan de trabajo, yo les actualizo las fechas y también en el cronograma de acá que les tengo en la presentación, aquí ya están el calendario. Entonces, este calendario de la presentación que ustedes tienen en el Drive, es el calendario que está actualizado. Y entonces pues nada más hay que entregar antes, bueno, entregar todo antes del 27, o sea el 26, ¿no? Para que el 27, por si algún motivo quieren hacer un segundo intento de examen o algo así, tengan tiempo, porque recuerden que ahorita pues ya no hay semana de recuperación tal cual. Entonces todo se tiene que hacer del 22 al 27. Entonces, por favor, ya ahora sí es importante que vayamos pensando, porque nos quedan poco menos de 15 días o casi 15 días para que se acabe el curso. Entonces, bueno, aquí les dejo la fecha y esta misma presentación se las voy a poner en el foro de dudas en PDF para que la puedan descargar, y también el calendario se los voy a recordar y les voy a subir el calendario al Claro. Entonces, Gracias, profesora. para que lo tengan presente, ¿vale? Solucionando algunas paso a pasito, y pues ahorita enfóquense en entregar sus experiencias de aprendizaje. Si tienen alguna duda más allá de lo que ahorita me están diciendo, pues mándenme un correo electrónico. Por ejemplo, Frida, o sea, yo sé que tú ya sabes perfectamente cómo compartir el Canvas de manera compartida, pero si quieres, o sea, lo que puedes hacer es, ¿sabe qué, profesora? Revise si la liga la puede abrir adecuadamente antes de pegarla a tu y yo nada más así desde mi celular puedo revisar la liga, me meto y ya checo que es compartida, por ejemplo, para que no tengamos ese rollo de que la pego en el PDF, bueno, en el Word, y después ya la mando a plataforma, pero no se abre, ¿no? Entonces eso me pasó muchísimo con la unidad pasada. Entonces, con las infografías. Entonces, nada más eso, les pido por favor, bueno, las infografías y los, ¿cómo se llama? Las revistas, ¿no? Por lo regular ustedes casi no hubo tema porque normalmente, o sea, atienden las reuniones y generalmente se comunica conmigo, ¿no? Pero pues no todo el mundo lo hace así. Entonces, nada más eso. ¿Tienen alguna otra duda? No, profesora, nada más alguien comentó en el chat. Sí, Mónica, sí, claro que sí. Me pueden mandar para correcciones cualquier cosa, en el documento, en un documento compartido de Google Docs, y yo lo reviso. Nada más con que me den acceso o me asignes, Mónica, yo lo reviso, ¿vale? Pues si nada más, va, no se les olvide, ¿vale? Tienen tarea. Sí, profesora, gracias. Sí. Vale, entonces, pues muchas gracias por haber asistido. Pues cualquier duda ya saben que estamos en contacto. Pues cuídense mucho y pónganse a trabajar, porque prácticamente desde hoy hasta el sábado tienen para realizar esta actividad, ¿va? Sí, hasta luego. Hasta Sí, luego. profesora, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches, cuídense, bye. Bye.